Hola amigas y amigos de Chile, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad del FungiFest 2021, el sexto Festival Internacional de Hongos de Valdivia.
Mi nombre es Dinely Soto, soy una micófila y entusiasta divulgadora de las ciencias y conocimiento de importancia del reino fungi. En esta oportunidad me siento muy afortunada y agradecida porque voy a presentar a un tremendo investigador. Su nombre es Francisco Cuar, es micólogo especializado en diversidad de hongos, en particular gasteroides y ectomicorrízicos, y su aplicación biotecnológica en enzimas fúngicas. Es profesor, además, de micología en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, e investigador asistente del CONICIT, en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Es además curador de criptogramas en el Cort Herbarium, curador del fungario FFSL y editor responsable de la gran fundación vecina Hongos de Argentina. Bienvenido, Francisco. Hola Dinelli, ¿cómo estás? Muy contento acá de estar con vos charlando y bueno, muy agradecido por la invitación y por la oportunidad. No, yo ¿Me tenía escuchas bien? muchas... Sí, ahora te escucho mejor. Buenísimo. Sí, tenía muchas ganas de hablar contigo. En verdad, las redes sociales otorgan la oportunidad de acercarnos, aunque estemos en distintas latitudes. Así que yo creo que todos van a estar muy contentos de conocer tu investigación, saber en qué van, qué están haciendo, y eso es lo que yo quiero que conversemos hoy día. Buenísimo, sí, estoy a disposición para lo que quieras que conversemos y bueno, vamos hablando de lo que nos gusta. Exactamente. Yo, partiendo de lo que nos gusta, nos une y nos convoca, quiero saber de todas las posibilidades que había de cuando uno tiene su vida, ¿cierto? De decir, ¿a qué me dedico? ¿Por qué el reino fungi, Francisco? El reino fungi llegó. Bueno, a mí lo que me llama la atención de todo esto es justamente que los hongos ven los límites, los hongos y muchos seres vivos ven los límites de otra manera, no son los límites que vemos nosotros. La línea que divide nuestro país, que fue la de Altas Cumbres, la divisoria de aguas, dividida por el Vaticano y un montón de instituciones, y cuando uno estudia la diversidad de los hongos, ve que ellos no ven esas fronteras y que la montaña no es un obstáculo. Ellos ven otros caminos e incluso ellos ven la historia de otra manera porque las montañas que nos separan, los Andes, son una cosa geológicamente muy reciente. ¿Sí? Los hongos que tenemos en común, así como también las plantas, tienen que ver con nuestra historia, con cómo nuestro subcontinente se separó de la Antártida, de Australia, del resto de Gondwana, y cómo se llevó consigo toda esa funga increíble. Y esa historia la fascina. Y, y bueno, sí, hay un montón de grupos, ¿no? Cuando vemos todas esas especies, a veces cuando hacemos los estudios de ADN de los hongos, y claro, nosotros hasta hace un tiempo no había tanto material cargado en las bases de datos, y cuando sacábamos ADN de un hongo, nos aparecía que lo más parecido estaba en Australia o en Nueva Zelanda, y eso ya era, a mí me llamaba mucho la atención. Ahora ya sabemos mucho más, y bueno, conocemos todas esas especies que nos unen, y estamos hablando de las del sur, los cortinarios, estas serpuláceas que decimos, los Autropaxilus, ¿no? Eh, las citarias, todo eso, ahora las conocemos más, pero nos falta conocer mucho del norte también. Tenemos algunos ecosistemas en el norte, a veces no tan boscosos y otras veces sí, en las cuales, bueno, sabemos que hay micólogos de los dos lados de la Argentina, de la cordillera, perdón, en Argentina y en Chile, trabajando por conocer esta diversidad, y eso también nos va a unir. No solo es el sur, es el norte también, y el centro y todo, y bueno, hay un montón de cosas interesantes. Sí, es impresionante. Yo me acuerdo cuando leí la investigación de Pablo con esta especie, la Lycophenalia, ¿cómo es? Siempre se me olvida el nombre, me cuesta mucho pronunciarlo. Ah, el líquen, Ajá. liquenofalia. Liquenofalia. Siempre cuando leí su investigación, de verdad que quedé absorta en eso, imagínate, siempre uno asocia, cuando trabaja con niños, ustedes también en su fundación trabajan harto en la divulgación, y le dices a un niño dónde hay hongos, en la humedad, ¿cierto? Se lo imaginan con los bosques, pero haber encontrado algo así, de verdad que es un tremendo patrimonio natural también para nuestro país y el mundo, po.
respecto a eso Exacto. también quiero preguntarte. Tú estás desarrollando, adelante yo leí tu currículum, ¿cierto? Es muy impresionante, la verdad es que se agradece que tu vida se dedique a cosas tan importantes como esta. Yo creo que de verdad el reino fungi, el patrimonio natural, más que la economía, es algo que se debe levantar, que es muy importante y son roles vitales dentro de este planeta que llamamos Tierra y nosotros somos un ecosistema más. Cuando hablamos nosotros de delante, hablamos sobre la biotecnología de enzimas fúngicas. ¿Cómo lo podemos explicar para el común de todos y que lo entendamos bien? ¿Cómo va tu investigación? ¿Cómo se aplica? ¿En qué se utiliza? Bueno, realmente no hay que hacer mucho esfuerzo para explicarlo porque es algo bastante fácil de comprender y tiene que ver con el poder que tienen los hongos para transformar la materia orgánica. Y entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en que los hongos son capaces de degradar sustancias tan complejas como la madera es como una cosa de las más blindadas que inventó la naturaleza, algo que dura muchísimo. Y cuando aparecieron los hongos capaces de degradarla, desarrollaron las enzimas estas que simplemente son proteínas que se liberan al ambiente y que tienen la capacidad de simplificar o de cortar las sustancias. Entonces, si pueden hacer eso, pueden romper muchísimas cosas. Y lo interesante entonces es que las podemos usar para degradar contaminantes, para degradar un montón de moléculas al punto de que muchos jabones enzimáticos para lavar la ropa, por ejemplo, tienen estas enzimas producidas por los hongos. Entonces, cuando hablamos de las aplicaciones de los hongos, no es algo que la gente a veces dice, uy, qué raro, ¿para qué puede servir? No, los hongos sirven para muchas cosas y se los utiliza, y la industria de los hongos mueve muchísimo dinero porque producen todas estas enzimas capaces de modificar, de degradar compuestos químicos, a su vez producen muchas otras cosas como los antibióticos, y sabemos por supuesto también la industria, la cerveza, las bebidas alcohólicas, el alcohol lo produce un hongo, que es la levadura, y los panificados también, ¿no? Pero en nuestra investigación, sobre todo en lo que hice durante mi tesis doctoral, nos enfocamos mucho en lo que es la bioremediación, utilizar las enzimas de los hongos para mejorar, para destruir contaminantes. Y bueno, ahí queda mucho por hacer porque hace falta mucho compromiso de los gobiernos y de la industria, pero los resultados son fabulosos. Todo lo que los hongos pueden degradar y retornar al ambiente es genial. Es maravilloso. Imagínate esta investigación en cuanto a ese tipo de utilización, más que la alimentaria, más que la farmacéutica, en este tipo de cosas. Yo creo que la bioremediación y que estén tan cerquita de nosotros también desarrollando esta iniciativa es increíble. En la página nosotros podemos encontrar sobre esta investigación, como para quien quiera interiorizarse más en esto. Sí, estamos trabajando mucho en divulgación. En nuestra página hay mucha información. Nosotros editamos un libro que inicialmente se editó en Uruguay, porque ahora con la situación de pandemia y con un montón de regulaciones que hay, es muy difícil editarlo en otros lados, pero también estamos haciendo ese esfuerzo. Se llama Crónicas del Reino de los Hongos, junto con Alejandro Sequeira y Manuel Uruguay. Grassi y Gonzalo Romano de Hongos de Argentina, pero también tenemos todo el equipo de Hongos de Argentina, que es un montón de gente trabajando en divulgación, en colaboración con un montón de instituciones, y ahí hay mucho material. Estamos haciendo el esfuerzo también por producir materiales online. Hicimos un libro ahora también junto con Esteban Cid, que él es el autor, que es un micólogo muy importante de Argentina, que trabaja con silariáceas y con hipoxiláceas. Y, pero bueno, de esto hay notas también de bioremediación y muchas iniciativas sobre eso. Así que sí, y si no la encuentran, directamente se contactan con nosotros, nos piden y podemos hacerles llegar material, por supuesto.
Dinos tu web para que todos la puedan buscar ahí y puedan ver estos materiales. Hay hartas cosas interesantes. Yo la he buceado bastante y he encontrado muchas cosas que me han servido un montón. Qué bueno, sí, bueno, es muy fácil de encontrar, googlean hongos de Argentina directamente, o ponen hongosdeargentina.com.ar. Tenemos varios dominios, pero son todos muy fáciles de encontrar, y por supuesto también a través de las redes sociales. En Instagram estamos como Hongos de Argentina, y también estamos en Facebook. eh, y tenemos un grupo de Facebook que se llama Café Micológico, donde la gente postea fotos y todos opinamos, a ver qué nos parece que es. Y bueno, concientizamos sobre el consumo de los hongos, que a veces es un problema por todo esto que ocurre de la gente que, bueno, que quiere saber si se pueden comer o no. Y bueno, vamos hablando de esas cosas, pero es muy fácil de encontrar como hongosdeargentina.com.ar, o con algunos otros dominios también. Sí, lo de los cafés micológicos yo lo veía ahí dentro de sus actividades de divulgación y tienen muchos materiales gratuitos de descarga directa en PDF, así que de verdad yo los invito a que se metan ahí a bucear en la Fundación de Hongos de Argentina. Yo me soplaron por ahí, tengo bastantes, compartimos amigos en común. Uno de tus pasiones dentro de este reino de los hongos, y que son los hongos gasteroides, ¿cierto? ¿Qué me podrías contar de ello? Yo ya lo encuentro apasionante en cuanto a su morfología, pero quiero, ya que tú te dedicas al estudio en profundidad de ellos, ¿qué nos puedes contar para que la gente conozca sobre los hongos gasteroides y por qué son tan especiales? Bueno, a mí fueron los primeros hongos que me interesaron, eh, y esto también, viste lo que te contaba del que fue mi director, Leandro Papinuti. Él era especialista en enzimas también, pero a él le gustaba ir a visitar en el norte de Argentina a los territorios donde habían vivido toda su familia, y siempre traía colecciones de hongos gasteroides. A él le interesaban mucho también. Y en esa zona casi desértica hay muchos hongos gasteroides. Cuando vi todas esas colecciones me empecé a apasionar, y sobre todo cuando empecé a leer sobre la evolución de esos hongos. Entonces me apasionó, que esas formas que tienen, esas formas cerradas, que se abren por un poro a veces o que se rompe, me interesó mucho cuando se empezó a ver que esas formas están totalmente emparentadas con los hongos de sombrero, ¿no? Con las setas, con la imagen clásica que uno tiene de un hongo. Entonces, me empezó a llamar mucho la atención la evolución. Empezamos a trabajar con eso en Patagonia, pero sobre todo esta facilidad que tienen los hongos para evolucionar. Porque uno cuando encuentra en el reino animal o en el reino vegetal, es muy frecuente que dos cosas que se parecen estén emparentadas, ¿sí? Uno puede decir un zapallo y una sandía tienen una anatomía similar y están emparentadas. O dos flores, ¿sí? Las flores en la naturaleza están emparentadas, surgieron de una sola flor ancestral. En los hongos pasa algo muy distinto. Yo puedo tener dos hongos en polvera, y esos hongos en polvera no están emparentados entre sí. Están emparentados con hongos de sombreros, cada uno por su lado. Yo puedo tener un hongo en polvera emparentado con Coprinus, con un hongo de sombrero, los tinteros, y puedo tener un hongo en polvera emparentado con un champiñón. Esa capacidad de evolucionar desde muchos lugares distintos, que dos cosas se parezcan mucho sin tener un ancestro común, a mí me pareció increíble. En otros reinos también ocurre, pero los hongos son los grandes magos de la evolución. Los hongos pueden cambiar eso en un solo paso evolutivo, y eso me parece fascinante. Cómo pueden adaptarse en un solo golpe para hacer una morfología totalmente distinta. Y eso es lo que más me gustó de los asteroides. Son impresionantes. Dentro de los gasteroides estarían, si nos pueden nombrar algunas especies como Geastrum, ¿verdad? U otros. Sí, Ujú. bueno, tenemos, la gente conoce mucho las polveras, todos esos que los tocamos,
y largan la nube de esporas, ¿no? Y ahí tenemos muchos géneros, como por ejemplo Bovista, que son bolsitas simplemente, o Lycoperdon, que tienen una pequeña base. Todos estos descargan por un poro superior las esporas, pero tenemos muchos otros como son las estrellas de tierra. En las estrellas de tierra, las capas de afuera, seguro que mucha gente los vio. Las capas de afuera, al ir madurando el hongo, cambian de una manera, pero cibernética y robótica, van cambiando su tamaño de manera que van creciendo más o se van encogiendo las partes de afuera o van creciendo las de adentro y se terminan rompiendo como una estrella, ¿sí? Y eso es un fenómeno físico, porque incluso cuando el hongo está seco, está muerto, cuando la fructificación está muerta, eh, cambiando la humedad se pueden volver a abrir y cerrar. Eso es muy tecnológico para mí, me parece increíble. Esas son las estrellas de tierra, el género Geastrum y el género Astraeus, ¿sí? Que de vuelta son idénticos, Geastrum y Astraeus, pero no están emparentados entre sí. Y después tenemos un montón de polveras en las que tenemos en los desiertos del norte, como esas batarreas, que son altísimas, muy grandes, y que no sabemos de qué se están nutriendo, porque salen en el medio de la arena, pero que tienen esa cantidad de esporas que cuando las queremos juntar nos ensucian todo el laboratorio, porque están preparadas para liberar esa masa de esporas al aire y que alguna de esas esporas encuentre un lugarcito donde degradar materia orgánica y poder volver a crecer, ¿no? Tenemos, a ver, otros ejemplos, las calbatias que son tan grandes y que la gente se las come, las corta y las hace como, nosotros decimos como milanesas, no sé cómo las comen allí, Sí. pero también son muy lindas, son grandotas. ¿Y qué más? Bueno, tenemos muchísimos. Los hongos gasteroides son muchísimos. En el sur, en particular en Patagonia, los grandes reyes entre los hongos gasteroides son los que llamábamos Taxterogaster, que no sabían lo que eran. Más o menos hasta el año 2001, se los llamaba Taxterogaster, y ahí una investigación hizo que supiéramos que son iguales a los cortinarios, que son los honguitos de sombrero, estos que tienen la cortinita abajo, y que eran cortinarios que nunca se abren, que mantienen cerrada su estructura con más o menos modificación, y muchas veces se mantienen bajo tierra. Bueno, a partir del 2001 se les cambió el nombre y los llamamos a todos cortinarios. Pero hay un montón de especies en Patagonia, y ahora, en colaboración con un montón de grupos de micólogos, está por salir en la revista Mycologia el gran paper sobre los Taxterogaster de la Patagonia, que son todas las especies que conocemos, más 3 especies nuevas, y que les va a gustar mucho ese trabajo, así que estén atentos para leerlo. Qué impresionante, de verdad que me encanta cómo lo explicas porque yo me la paso de guata en el bosque viendo y cuando me llama la atención y acá en Patagonia especialmente eso, estos hongos secuestrados, ¿cierto? Que están bajo la tierra. Una vez, por casualidad, me habían pedido colectar otra especie y veo que un chucao, estos pajaritos y los wet wet que andan con sus patitas todo el día buscando comida, con las patas tan largas, el wet wet tiró algo muy lejos y era como blandito, liviano. Y fui a ver y era, antes que lo llamaban Taxterogaster violaceus, y lo partimos a la mitad. Estábamos con la Camille Trunk buscando acá Sí, muestras, sí. Lo partimos y quedamos pero alucinadas porque el color era increíble y poder ver su pie adentro que no se desarrollaba fue creo que uno de los primeros que pude observar acá en esta parte y fue impresionante. Y claro, después cuando empecé a como a memorizar los nombres de ellos, luego cambió a Cortinarius. claro, ahora se Sí. llama Cortinarius argentinus. Eso. Eh, y es muy bonito ese hongo, el color que tiene es increíble, pero a su vez la morfología, como vos decís, ver que tiene ese pie adentro que no termina de separarse nunca del sombrero cerradito, y que las laminillas se transformaron en galerías. Y Sí. nosotros, ahí en el libro este que hicimos, Crónica del Reino de los Hongos, eh, hicimos una nota donde lo llamamos el síndrome de Gollum. ¿Te acordás en la película de la saga o los libros del Señor de los Anillos? Por supuesto. Que estaba el Gollum este,
el Smigol, que decidió, por una serie de catástrofes, irse a vivir abajo de la tierra, a esa cosa con agua, y se ocultó de la luz, y se empezó a adaptar para vivir ahí. Por supuesto, en realidad en la biología esto ocurre a través de generaciones, ¿no? Pero toda esa adaptación, todo ese retorcimiento de estructura, que el Gollum tiene esos ojos gigantes y toda esa cosa distinta, bueno, esto ocurre también en los hongos y lo vemos en Patagonia todo el tiempo. Tenemos los parientes con sombrero y a pocos metros podemos encontrar estos bajo tierra que se adaptaron para quedarse ahí. Y esto que vos me contás del wet wet Ujú. o de los chucaos es re interesante porque en el hemisferio norte siempre se ha asociado que estos hongos, en vez de liberar las esporas, se transforman así en estas trufitas para que los roedores se los coman y los dispersen, ¿sí? Cuando los roedores van con el honguito en la panza y van por sus galerías y lo digieren todo y lo expulsan, entonces ahí el hongo empieza su ciclo. En el hemisferio sur, los roedores llegaron hace pocos millones de años y los hongos estaban de antes. Y entonces no sabemos cómo ocurrió eso. Entonces ahora un chileno al cual queremos mucho y admiramos mucho, que es Marcos Cayafa, Ujú. yo siempre digo dos nombres porque los argentinos decimos dos nombres, pero es Marcos Vinicius Cayafa Sepúlveda. Sí. Y, pero él está investigando justamente a estas aves, los rinocríptidos, y su relación con los hongos. Y está terminando su doctorado este año. Así que pronto vamos a tener muchas noticias interesantes sobre la evolución de esa relación entre estos pájaros de la Patagonia y los hongos asteroides. Sí, es impresionante. Él estuvo conmigo cerca de donde yo vivo. Yo vivo muy cerca del Parque Nacional Queulat, en Patagonia, y estuvimos Ah, precisamente recogiendo muchas caquitas de wet wet y tucao para poder ver esto. Y ahí él me claro. explicaba que era la forma de poder sacar por el ADN de qué se alimentaban, y han salido cosas bien interesantes. Marco, un grande, a mí me alegró mucho porque conocí sobre los hongos hipogios, poder buscarlo bajo las raíces, especialmente de los notofagus, y es otro mundo increíble y grande, con conceptos también como la micofagia, y poder ver esta relación de estas aves. Yo pillé un chucao comiendo armilaria, pero Wow. grabé un video también como para presentárselo a él y enviárselo y todo. Claro, cuando uno pasa harto en el bosque ve estas interacciones que son súper lindas, además de las babosas que se comen todo. Exacto. Sí. Exacto, lo que pasa es que siempre uno piensa en los insectos y las babosas y decimos, pero la babosa ¿cuán lejos puede llegar? Porque las babosas van más cerquita, pero con otros grupos de hongos, como por ejemplo los corticioides, en la Patagonia hay otro grupo de hongos que me fascina y que es el género Tomentela, que son, en vez de ser hongos de sombrero, son hongos chatitos, planitos, que crecen abajo de los, fructifican abajo de las maderitas. Y son muy difíciles de ver, muy difíciles, pero son muy importantes para el bosque. Las raíces de los notofagus están llenas de estos hongos y los ayudan a nutrirse porque son micorrizas. Bueno, hay un trabajo que ya tiene sus años, que ahí lo que descubren es que hay bichitos como las babosas o como los colembos, los que son muy chiquititos, insectos muy chiquitos, un montón de bichitos que no tienen capacidad de desplazarse kilómetros. Y estos bichitos se comen las esporas o se las llevan pegadas en su cuerpo. Entonces este trabajo lo que descubrió es que el que transporta las esporas es la cadena alimentaria. Entonces el bichito se lo come y viene otro bichito y se come al bichito y se lo termina comiendo un pájaro o un roedor y capaz que se lo come un zorro. Y ahí hay todo un transporte de las esporas que hace que lleguen muy lejos. Entonces, cuando estudiamos los hongos, no estamos pensando solo en el hongo. Por eso, flora, fauna y funga, por eso queremos que se estudie la funga, porque es un concepto amplio y que implica que la naturaleza depende de los hongos, porque su interacción es mucho más compleja, no es decir, esta especie es nueva. No, esta especie es nueva, pero aparte implica el comportamiento de todo el bosque, y eso es lo que queremos
que llegue a todo el mundo, ¿no? Porque queremos que todos aprendamos de esto en la escuela, no solo botánica y zoología, tenemos que aprender de los hongos también. Y que son tan importantes. Yo la otra vez como que me tiraba las metas con esta investigación de Susan Simard y después Gabriel nos explicó un poco más de los árboles madres, de la nutrición, y es realmente importante. Y yo creo que debe ser una campaña como ya Fungifest llega no solo a Chile, sino que a países como Argentina, Costa Rica y otros países de Latinoamérica, poder interiorizar el lenguaje crea realidades y poder integrar la funga, yo creo que sería un tremendo paso. Y dentro de esto que tú no hablas también, yo conozco algunos, cuando hablo con algún micólogo, yo soy taxónomo, que nos explique sobre la taxonomía y también nos explique la importancia de ahora, antes como antiguamente se definían los hongos por la morfología, ¿cierto? Como tú podrías decir, no, la DINE es chascona, tiene nariz chica, es así, eran las características para determinar un hongo. Ahora, por mi ADN en este caso, como lo hacen con los honguitos, ¿cierto? Del DNA, se pueden determinar muchas cosas interesantes. ¿Qué nos podrías contar tú desde lo que has estudiado que te parece muy, muy interesante y si te has pillado alguna sorpresa dentro de esto? Sí, a mí eso me parece, esto forma parte de lo que hablábamos hoy de la convergencia evolutiva. Ujú. Si bien ocurre en otros seres vivos, los hongos son los magos de engañarnos con la forma. Los hongos pueden hacer dos cosas idénticas y no estar relacionados entre sí. Y entonces, eso, si nosotros lo pensamos, hay algunas cosas parecidas en la naturaleza, porque uno puede decir, bueno, las aves vuelan y los murciélagos vuelan, pero no están tan emparentados, ¿sí? Los murciélagos descienden de mamíferos, son mamíferos, y las aves descienden de reptiles, pero quiero decir, ganaron la posibilidad de volar de dos maneras distintas. Y lo mismo los insectos, vuelan también, pero por otro lado, aparecieron de otro lado. Entonces, en los hongos eso ocurre todos los días. Yo veo dos hongos idénticos que a veces no los puedo diferenciar y no tienen ningún parentesco. Esto pasaba con, por ejemplo, estos Daxterogaster que hablábamos, que ahora son Cortinarius. Bueno, algunos no eran Cortinarius. Por ejemplo, Taxterogaster squamatus no era un Cortinarius, era otro género y lo pasamos al género de Scolia. El género de Scolia es parecido a Cortinarius, pero tiene un anillo hermoso y tiene un velo universal, escamoso, y... pero cuando se hace hipogeo, se hace secuestrado, se hace trufa, Ujú. es igual a un Taxterogaster. Y ahí nos dimos cuenta que la cubierta de la espora tenía el secreto de que no era un Cortinarius. Guau. Entonces eso se confirmó con ADN, porque el ADN nos da muchísima información, pero siempre nos gusta encontrar el secretito morfológico que el hongo tiene. Por ejemplo, te digo una cosa muy importante que a mí siempre me llamó la atención estudiando micología, que es un carácter que cuando yo empecé a determinar, por ahí las claves me hablaban del cutis o del pileipelis, ¿no? De la cubierta del sombrero, esa pielcita que tienen, ¿no? Y yo decía, qué difícil que es hacer este corte para mirar al microscopio. Es horrible porque hay que cortar muy delgado. Y digo, no, yo voy a mirar las esporas, voy a mirar lo que es más fácil de observar. Bueno, cuando aprendí a hacer los cortes me di cuenta que ahí está el secreto de separar las familias. ¿Sí? Dos hongos pueden parecerse mucho, pero si la piel del sombrero no se parece, son dos familias distintas. Entonces, hay cosas morfológicas que todavía sirven mucho. O, por ejemplo, se pueden parecer mucho dos cosas, pero cuando teñimos las esporas, por ejemplo, viste con el reactivo de Meltzer, se pueden poner azules o no, o se pueden poner rojas o quedar del mismo color. Y eso ya nos indica con qué va a estar emparentado. Entonces, la morfología todavía tiene sus secretos y su forma de ayudarnos, pero es cierto que en los hongos el ADN cobró una importancia muy grande, porque el ADN nos permite usar muchos datos, miles de datos de información que sacamos del material genético de los hongos, y eso nos ayuda a confirmar o a
darnos cuenta de los verdaderos parentescos. Es impresionante eso, de verdad que a mí me ha tocado, yo soy más asistente de terreno que otra cosa, un entusiasta Ajá. del hongos, como dije al principio. Me gusta mucho conocer lo que hay alrededor y pienso que los hongos, en este caso en el lado que yo elegí vivir, que es Patagonia, son una fuente muy importante de concientización de la conservación de los bosques. En cuanto, por ejemplo, la otra vez leía un trabajo que hablaba sobre lo que aquí le llaman los raleos o basura, ¿cierto? Cuando sacan troncos, cuando sacan ramas y dejan los bosques limpios. ¿Qué nos podría aportar tú? Ya nos hablaste sobre este trabajo impresionante que hacen los hongos de la madera. Yo con Gerardo Robledo, también allá de Argentina, me vuela la cabeza hablándome sobre enzimas, sobre las guerras, ¿cierto? Que tienen químicas en los troncos ahí para defenderse uno del otro. ¿Cuál es la importancia de la conservación de nuestros bosques para, ejemplo, especies como las que tú nos mencionabas, o mantener sanas las raíces de los árboles, no solo lo que nosotros vemos exteriormente? Claro, eso es interesante porque en el ciclo natural de las maderas en el bosque hay toda una sucesión de seres vivos que van degradando la madera y la mayoría son hongos con la ayuda de muchos insectos también. Pero a su vez, el bosque, por ejemplo, el bosque de Nothofagus, como muchos otros bosques del mundo, esta madera, cuando se va degradando, se convierte en una esponja que retiene humedad. Y esa humedad ayuda a otras semillas a germinar y a subsistir los primeros meses. Entonces no es solo la importancia con respecto a los hongos, sino como decís, de todo el bosque y, y me parece que es muy importante que lo veamos. Por supuesto que ahora las posibilidades de incendio son enormes Mm. por la actividad humana, y entonces a veces hay que retirar material para evitar que todo ese material esté ahí a merced del fuego. Pero esto tiene que ver con la actividad humana, porque la actividad humana ha modificado el régimen de lluvias, tal vez en otra época estaban más expuestos a la humedad, la degradación era más grande, y la actividad de los hongos hace que esa madera vaya entrando en el ciclo de la naturaleza y que se incorpore al suelo. Entonces los hongos también ayudan a que desaparezca esa madera. Y reincorporan todos esos nutrientes. No nos olvidemos que cuando sacamos madera del bosque estamos sacando nutrientes. El hongo se lo va a llevar, pero va a dejar todos los nutrientes. Entonces también me parece que hay que estudiarlo de una manera más integral. Y por supuesto, los hongos micorrízicos también intervienen. Los hongos micorrízicos, que son estos que conviven con las plantas, con la raíz de las plantas, hasta hace un tiempo se pensaba que estos hongos no podían degradar la materia orgánica. Entonces se dividía a los hongos del bosque en micorrízicos o degradadores. Y eso ya se sabe que es un gran error. Lo que hacen los hongos micorrízicos, que son los que están asociados a la raíz de la planta, es degradar la materia orgánica para tomar los minerales y el nitrógeno y el fósforo y pasarlos a la planta. No usan la energía de esa materia orgánica, porque la planta les da su energía en forma de azúcares, pero sí son degradadores. Entonces, estos hongos también degradan, y degradan hasta pedacitos de madera y degradan hojarasca. Los hongos micorrízicos son degradadores y también forman parte de todo este esquema tan complejo. Y le están traduciendo, le están transmitiendo estos nutrientes de la madera y de la materia orgánica a las plantas de nuevo. Por eso es importante entender que no hay residuos en el bosque, no hay cosas que hay que sacar, todo forma parte de un círculo, de un ciclo, y lo mismo pasa con el pastoreo. Hay que tener cuidado cuando uno introduce prácticas como el pastoreo, porque esos animales están modificando, están pisoteando, están rompiendo, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, también acá se ha visto ahora en aumento una lamentable práctica que es la extracción de tierra de hoja. ¿Qué nos dirías tú sobre eso para jardines o mejorar nuestras plantitas de la casa?
Bueno, esas cosas a veces empiezan como una práctica limitada y como todo, ¿no? Cuando lo hacen pocas personas no pasa nada y después cuando se hacen en gran escala, el bosque tiene una gran capacidad de regeneración, ¿sí? Por ejemplo, a veces la gente se enoja cuando uno colecta un hongo porque lo va a eliminar y en realidad sabemos que el hongo es algo mucho más grande que lo que observamos. No lo estamos matando por llevarnos una fructificación y vamos a hacer una gran colaboración estudiándolo. Entonces, los hongos van a seguir ahí. Pero cuando hacemos esta actividad, yo me puedo llevar unos kilos de suelo y eso el bosque lentamente lo va a recuperar. Pero cuando hago todo eso, el ruido que estoy haciendo, el pisoteo que estoy haciendo y todo el disturbio es más grande. Y si mucha gente hace eso, termina siendo un impacto para el bosque. Terminamos, bueno, ya sabemos que hay hongos que necesitan a las aves, hay hongos que necesitan a los animales, estamos asustando a esos animales, entonces estamos cambiando un montón de cosas. Tenemos que ser conscientes del impacto que hacemos en el bosque y es importante que haya lugares del bosque a los cuales no vayamos. Es importante que cuando vamos a hacer turismo, cuando nos dicen esta parte del Parque Nacional es zona intangible, le dicen en Argentina, ¿no? Ahí no se puede entrar. Y a veces la gente, incluso tengo amigos que me han dicho, uy, vamos, yo soy amigo de tal guardaparque, vamos a ver si nos deja entrar. Y no tenemos que pensar así, tenemos que pensar que eso está a salvo de nosotros, ¿sí? No tenemos que ser el enemigo de la naturaleza. Ahí tenemos que pensar que esa parte maravillosa del bosque está a salvo de nosotros y no tenemos que ir a intentar sacar un pedacito de algo. Tenemos que respetar eso. Me parece que esa es parte de la conciencia que tenemos que tener en todas las actividades. Sí, exactamente. A veces el turismo se presenta como una gran oportunidad, ¿cierto? Pero se nos olvida también que es una actividad productiva. Acá yo con mis vecinos tengo una pelea muy grande por los perros. Yo voy día por medio al bosque y generalmente no encuentro a nadie, pero de repente encuentro un par de personas y de verdad hay lugares, como tú dices, que es mejor no visitar o visitarlos de una forma más respetuosa, respetando senderos, ¿cierto? Para eso hay un trazado, para no intervenir en otros lugares. Y pucha, me he encontrado a veces con perritos queriendo colectar una muestra de un hongo muy interesante y al lado caca o pasan corriendo y los rompen. Entonces, a veces uno por querer hacer o llevar su mascota a uno mismo, pasar lo que tú dices de los amigos de repente, son casos no lejanos de uno tampoco, se interviene en estos lugares que son tan importantes de preservar. Y como dices también, en los grupos a veces yo no participo ahora mucho en los grupos de Facebook, porque de repente son buenas oportunidades, yo creo, para ir viendo especies que hay alrededor del país donde uno no puede ir o le pasa el dato a otro investigador que está trabajando por allá. Pero de repente sí, hay muchos insultos dentro de las personas que participan de estos grupos, que yo creo que no es la idea. O sea, personalmente pienso que todos somos ignorantes en muchas cosas y que si juntos aprendemos y compartimos, como tú tuviste la gentileza hoy día con quienes nos van a escuchar, de compartir todo este conocimiento. Yo quiero leer más de los gasteroides, quiero leer el libro que hicieron también. Yo creo que uno aprende con cariño y el amor, principalmente lo que tú dices, que los hongos no solo nos unen con la ciencia, sino también con amigos, y yo creo que es muy importante dentro de esto, se puede explicar con más cariño. Hay muestras científicas que se deben tomar completas, ¿cierto? Y no se está haciendo daño. Ahora, si abusamos de eso y nos queremos llevar todo, ahí es diferente. Y también en las comestibles, tomarse el tiempo de repente ver una guía o antes de sacarlos también es importante. A mí me mandaron una foto con 50 geomorium que arrancaron pensando que Oh, eran morchelas. claro, catástrofe. Sí, en verdad da mucha penita y hay estos espacios donde uno puede aprender, preguntar, y ahora hay tantas técnicas, la del espejo, todos tenemos un celular, ¿cierto? Quizás poder utilizar esto. Hoy estoy súper entretenida, Francisco. Me pidieron que te hiciera una pregunta dentro de esto, ya me supo las mías preguntándote y queriendo saber un montón de cosas, pero me pidieron que te preguntara, ¿por qué tú dices, lo voy a hacer más o menos textual para que no me equivocarme, ¿por qué dices tú que los hongos están más emparentados con el reino Animalia que con el Plantae?
Ya sabemos que hay diferencias, ¿cierto?, en su estructura de la pared celular, ¿cierto?, en su forma de alimentación, pero ¿por qué estaríamos más cerca de nosotros en este caso, que nos olvidamos que somos del reino animal, que de las plantas? Bueno, en realidad no lo digo yo, Ajá, pero la cosa viene así. Yo estoy convencido de eso. Eh, Cuando definimos el parentesco, cuando definimos los grupos, a veces nos dicen, ¿por qué esto es un hongo y no una planta? Bueno, el concepto biológico actual, después de Darwin, Darwin de alguna manera implícita nos recomendó que clasificáramos a los seres vivos por su parentesco. Entonces, yo no puedo poner juntos a los murciélagos y a las aves por el hecho de que vuelan ujú, o que se parezcan porque tienen alas. Yo tengo que pensar el parentesco, ¿sí? El murciélago va a estar con el perro, con el gato y con la ballena, porque son mamíferos. mamíferos. Bueno, ¿tienen glándulas mamarias? Sí, pero no importa, la glándula mamaria me permite inferir el parentesco. Lo que importa es el parentesco porque es el paradigma de la biología actual. Entonces, se ha empezado a sospechar esta relación con los animales, pero la definitiva es la que tenemos ahora. Nunca nada es definitivo en la ciencia, pero la conclusión a la que llegó la ciencia, por estudios de ADN y todo, es que los hongos están más emparentados con los animales que las plantas. Ahora, nosotros queremos ver el carácter diagnóstico que llamamos los biólogos. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, bueno, si en vez de tener flores un árbol tiene conos o piñas, es una conífera. Eso se llama carácter diagnóstico. En realidad es conífera porque es pariente de las otras coníferas. Pero el diagnóstico es que tiene un cono y que no tiene flores. Estoy hablando muy así Ujú. pronto. Pero con los hongos y los animales pasa lo mismo. Los hongos y los animales forman una rama de la evolución de los seres vivos que se llama, bueno, tiene un nombre difícil que es el grupo Opisthocomta, el clado Opisthocomta. ¿Qué significa Opisthocomta? Viene de raíces griegas y significa que el flagelo está para atrás. En el grupo Opisthocomta están los seres vivos cuyos flagelos están para atrás. El flagelo es la colita de las células que usan para nadar. Y uno dirá, bueno, está bien, pero eso es para los unicelulares. Los hongos no son unicelulares en su mayoría y nosotros no somos unicelulares. Sin embargo, tenemos estadios unicelulares. Los espermatozoides, por ejemplo, son estadios unicelulares del ser humano. Y el flagelo es la colita que va para atrás. Cuando los hongos tienen células flageladas, como hay muchos hongos que tienen, no son muchos en realidad, pero bueno, son unas cuantas especies, esa colita va para atrás. Casi todo el resto de los seres vivos que tienen flagelos, el flagelo bate hacia adelante o de otra manera. Eso es un carácter, por eso es medio difícil y a veces uno no lo explica porque hay que imaginárselo. Pero hay un par de características. Otra cosa muy importante, al parecer, es, nosotros sabemos que los hongos, su pared celular, lo que recubre la célula, tiene quitina y no tiene celulosa, como las plantas. La pared de las plantas es de celulosa. Bueno, los animales también tienen quitina. Por ejemplo, los escarabajos, los insectos, todos los artrópodos tienen quitina, algunos crustáceos. Y eso también nos indica un parentesco entre los animales y los hongos. Y después hay algunas particularidades bioquímicas más difíciles, la estructura subcelular, las mitocondrias del animal y de los hongos son muy parecidas, pero lo que importa es que son parientes, somos parientes. Y las plantas no son tan parientes. Eso es lo que queremos decir más o menos. Genial, ahora sí voy a poder, como está de moda en Chile, llamarle pariente a los hongos cuando vaya con toda propiedad al bosque. Claro. Ahora vamos a pensar en un meme ambiental con eso para acercarlo aún más. Sí, sí, hay que hacer campaña. Exactamente. Francisco, yo te quiero agradecer tu buena onda, tu tremendo conocimiento, los trabajos que has hecho y los que estás realizando.
lo que están haciendo con hongos de Argentina, recuerden visitarlo también. Voy a buscar tu libro, lo quiero leer, así que voy a estudiar mucho de lo que hablaste. Ya los gasteroides creo que me han interesado mucho más. Cuando hablaba con Gerardo quería estudiar más de los hongos de la madera, ahora quiero ver un poco más de este grupo tan interesante y muchas gracias de parte del FungiFest en esta sexta versión y de parte de todas las personas que yo creo que van a estar muy encantadas de poder absorber este conocimiento, ¿cierto? Y poder interesarse más en este reino, en la funga, ¿cierto? Llamémosla así. Así que muchísimas gracias. De verdad que personalmente estoy muy agradecida también. Bueno, yo también estoy muy agradecido y muy contento, y aparte también muy contento acá, bueno, en lo que no tiene que ver con Ujú, con la fiesta y todo esto, de conocerte a vos, porque también es una oportunidad más de conocer gente que le apasiona esto, así que espero bueno, que sigamos en contacto y que crezca toda esta red de micelio. Y bueno, agradecerte también a vos y a todos los que organizan FungiFest y todas esas actividades maravillosas que hacen, porque ver cómo Chile en los últimos años cambió y se hizo tan micológico, la verdad que no, es un ejemplo para todos. Así que gracias por esta oportunidad y bueno, vamos a seguir en contacto y hacer muchas cosas más, si te parece, ¿sí? no, por supuesto que sí. De hecho, yo también ya quiero entrevistarte de nuevo. Así que muchas, muchas gracias de nuevo y que todos disfruten esta sexta versión del FungiFest. Un abrazo grande por allá. Abrazo, gracias. Nos Chau, chau. vemos.